con él, y sin más preámbulos lo voy a presentar. Es el ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, que tiene la amabilidad de atendernos. Amado, muy buenos días. Juana Morín, Rocío Criado en Futurock, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola Juan, ¿cómo están? Muy Tanto buen día. tiempo, ¿todo bien? Bien, un saludo a todas y todos los que lo están escuchando. Bueno, Amado, primero gracias por atendernos en esta situación tan particular. Yo decía recién que más allá de cualquier tipo de simpatía, afecto o todo lo contrario que puedas despertar, a uno le tiene que preocupar ciertas situaciones que se dan en la justicia. El caso de la causa Chicone a mí me parece que es uno de esos. No tengo elementos para decir, para determinar la culpabilidad o inocencia de alguien porque no soy juez, pero sí noto, cuando me acerco al expediente, que hay muchas irregularidades en torno a eso. Por ejemplo, para citar una de ellas, como uno de los arrepentidos recibió 1,5 millones de pesos para ponerse un hotel, como es el caso de Alejandro Van der Breule. Que la Corte Suprema haya rechazado tu recurso con un 280, que es un artículo que básicamente le permite no fundamentar nada, me parece que no aporta demasiado. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, eso que vos acabas de decir, que no tenés elementos para jugar con los jueces para exactamente lo mismo. Entonces no es cuestión de ser juez o no, sino de esta suerte de no justicia que tenemos en la Argentina, o de justicia que se fija en quién es la persona que se juzga para tomar uno u otro camino totalmente opuesto en la aplicación arbitraria de lo que sería la administración de las leyes. Y hoy en día lo que se ha denominado lawfare, que es ni más ni menos que usar la justicia en forma delictual y para hacer trampa y para meterse en cuestiones políticas utilizando algo tan grave como la libertad de las personas. Bueno, durante el gobierno de Macri ha quedado institucionalizado con el famoso tema de las pensiones preventivas, ¿no? Uh-huh. Así que lamentablemente es una situación que hay que transitar, pero que no, la democracia está muy restringida con el sistema del lawfare. Uh-huh. ¿Y considerás que esto continúa en este gobierno, digo? Sí, no te quepa duda, el lawfare empezó durante el gobierno de Cristina y fue una cuestión de escala regional. Cuando te decía que se mete en la política, mirá lo que sucedió en Brasil, ¿no? Un juez no permitió que Lula sea candidato a presidente. Obviamente el espacio que el juez acompañaba ganó la elección y después fue ministro de ese mismo gobierno. Entonces es descarado el sistema del lawfare, y la contracara en el mismo sentido podría ser lo de Jujuy en Argentina, donde un grupo de diputados de Gerardo Morales amplían la Corte y cuando terminan el mandato van a formar parte a esos empleos que ellos mismos se crearon, ¿no? O el caso de Bertuzzi, que le vendió a Macri mi sentencia y detención para que lo promueva a camarista federal, y ahora pide que no se le aplique la Constitución, cuando salió en todos los medios que él le estaba vendiendo esa sentencia a Macri, y Macri se la pagó. Claro. Y Amado, en este sentido, ¿te sorprende cómo se viene presionando para obtener tu regreso a prisión efectiva? En realidad vos ya estás cumpliendo prisión, de hecho estás cumpliendo prisión domiciliaria, es lo que yo marcaba. Sí. Y yo lo que decía hoy en la apertura es que no termino de entender por qué, o sí, mejor dicho, pero con qué argumento judicial se dice tiene que volver a la cárcel si en realidad vos efectivamente estás cumpliendo prisión de carácter domiciliario, digamos. El fallo de la Corte no debería modificar eso, ¿sí? Exactamente. Y tenés la intervención de, fíjate, ¿no?, de la fiscal que interviene ahora. En gran cantidad de causas, causas importantes, conocidas, resonantes, ella ha firmado la prisión domiciliaria de personas por sus hijos menores, habiendo hijos de 10 años o de edades de este tipo. Y en el caso mío, sin ni siquiera ver el expediente, sin ni siquiera ver cuáles son las situaciones por las cuales el juez había ordenado la prisión domiciliaria, sin decir agua va, avala este pedido mediático tan potente que hubo
la semana pasada. Hay presión mediática, decís vos, para que esto suceda, para que vuelvas a la cárcel. No te quepa duda. Como hubo presión... Mirá, el caso Chicone, como el caso Cuadernos, como tantos otros casos que por ahí no son tan resonantes, son farsas de juicios para avalar sentencias mediáticas. O sea, la sentencia está en la tapa de los diarios al comienzo del tema. Y después hay una gran parte del sistema judicial que opera como un mecanismo para avalar esas sentencias mediáticas. Por eso vos fíjate el tema nomás de las prisiones preventivas, ¿no? Durante los años del macrismo se decía que nosotros teníamos poder residual y la justicia o el sistema de poder judicial repartía prisiones preventivas a diestra y siniestra. Y hoy resulta que terminó un gobierno lleno de poderosos que sostienen su poder, que es un poder, el poder que da el dinero, el poder que dan los contactos internacionales, y sin embargo jamás se habló de prisiones preventivas. Entonces, yo no es que digo, uy, tienen que hacer esto o aquello, yo simplemente observo que el sistema de administración de justicia opera distinto según quiénes sean las personas que quiere atacar o que quiere preservar. Claro. Hola, Amado, ¿cómo estás? Rocío Creo te saluda. Hola, Rocío, ¿cómo estás? Y con este escenario, ¿cuál es tu mirada con respecto a lo que está realizando el gobierno de Alberto Fernández para cambiar un poco estas irregularidades? Digo, por un lado, bueno, se mandó una reforma judicial que todavía tiene que tratarse en diputados, se armó una comisión para pensar en reformas. ¿Te parece que eso alcanza, que es un buen comienzo para empezar a repensar y a modificar estas estructuras de la justicia? Mira, el presidente Alberto Fernández puso el tema en la campaña y en sus primeras intervenciones en el Congreso de la Nación, así que está claro que él conoce y entiende cuál es la situación. Para ponerlo en contexto, además, el presidente Alberto Fernández, el gobierno, tiene que resolver una situación de desastre en el país que dejó Macri, ¿no? No hay una sola variable argentina que Macri no haya destruido en 4 años. Podemos hablar de salarios, de jubilaciones, de tarifas de servicio público, de tasa de interés, de endeudamiento, de inversión, de déficit fiscal, de inflación, de lo que quieras. Todo destruyó, de pobreza. Y encima de esto cayó la pandemia, que obviamente son situaciones que seguramente han retardado el accionar. Tenemos en el Congreso un proyecto de reforma, ni siquiera de reforma, de ordenamiento de parte de la justicia penal, y bueno, ahora ha quedado muy claro también que la Corte ha actuado de una forma como mínimo muy parcial, porque para tratar los casos de Bruglia y Bertuzzi dijo que había gravedad institucional y utilizó un mecanismo súper extraordinario que es el per saltum, de un día para otro. La justicia Lozano dijo, la ministra Lozano dijo que si la Corte aplicaba el per saltum era un escándalo en su momento. Al día siguiente la Corte aplicó el per saltum. Y en un caso donde está la presunción de inocencia y además las irregularidades que ha habido en todo el andamiaje judicial de la causa Chicone, ni siquiera se dignó leerla. Puede ser que eso haya sido porque no hay ningún penalista en la Corte, no sé. Pero vos tenías 2 presentaciones de personas de la talla de Raúl Zaffaroni y de Julio Mayer explicando por qué la causa era un disparate y por qué la sentencia era una sentencia totalmente arbitraria. Ni siquiera se dignaron prestar atención a estos juristas tan reconocidos, ¿no? Entonces, está claro que hay una utilización política de la causa donde todas esas irregularidades que ya venían desde la instrucción, la Corte Suprema las convalida sin ni siquiera dignarse a mirarlo. Entonces, otra vez, está claro que el sistema de justicia depende de a quién esté analizando, obra de una u otra manera. Es decir, que en Argentina no hay un sistema de justicia que funcione, y te diría que estamos muy cercanos a que no hay Estado de Derecho, porque durante el gobierno de Macri las escuchas ilegales que se hacían en los penales a
a las personas detenidas en los encuentros con sus abogados, realmente debe haber muy pocos casos en este momento en el mundo que sucedan cosas tan vergonzosas, tan antirrepublicanas, tan antidemocráticas.